A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Este es un programa entero de actualidad, sobre todo lo que he visto en agosto 2021. Crónica viajera de agosto 2021. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues este es un programa entero de actualidad. Sería una crónica viajera de los festejos que he visto en agosto de 2021. He visto festejos taurinos en puntos muy distantes de la geografía española e incluso francesa. Ya existe un ambiente de normalidad o de aparente normalidad, porque se están dando toros en muchos sitios. Pero sin duda la nota más triste del mes de agosto y la nota más anormal es que no va a haber Feria de Bilbao, que es la gran feria de agosto. A lo mejor este es un presentimiento equivocado, pero yo estoy muy inquieto con Bilbao, porque tengo el presentimiento, tengo la intuición de que el nacionalismo vasco está aprovechando la pandemia para ver si quita los toros en Bilbao. Puede ser una artimaña para intentar acabar con los toros en Bilbao, una argucia. A lo mejor alguien me llama alarmista y exagerado, espero serlo, pero desde luego de la vocación antiespañola del nacionalismo, pues podemos esperarnos cualquier cosa. Y yo desde luego, pues me da mucho miedo lo que pueda suceder allí y sobre todo la cerrazón de las autoridades de esa zona que desde luego han impedido totalmente pues la celebración de las corridas generales. Y ya que estamos hablando de estos asuntos agrios y escabrosos, pues claro, habrá que hacer un primer comentario también sobre el asunto de la Feria de Gijón. La Feria de Gijón ha tenido lugar con mucho éxito en estos mediados de agosto, pero una vez terminada, la alcaldesa, una tal Ana González, pues dice que ya no va a volver a haber feria en Gijón porque no va a renovar la concesión a la empresa Circuitos Taurinos y porque no va a sacar la plaza a concurso. Dice que no lo va a hacer porque había dos toros lidiados en la última feria que tenían unos nombres pues absolutamente ofensivos para lo políticamente correcto. Concretamente, dos toros de Daniel Ruiz se llamaban Feminista y Nigeriano. Claro, esto huele a pretexto barato. Está claro que la intención de la alcaldesa era acabar con los toros en Gijón mucho antes de que se lidiaran estos dos toros con estos dos nombres. Esta ha sido una excusa. Pero claro, utilizando esa excusa, tendrá que acabar también con la Semana Negra de Gijón, porque también el título Semana Negra es absolutamente y totalmente incorrecto políticamente. ¿A qué no lo hace? No lo va a hacer porque desde luego esto es una excusa. Lo de los nombrecitos de los toros es una excusa traída por los pelos porque la intención de la alcaldesa de acabar con los toros de Gijón era muy anterior a la celebración de esta última feria. Aquí hay que volver a recordar una serie de cosas que a mucha gente se le olvidan. Y es que España es una democracia liberal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los derechos y libertades del ciudadano son intocables y desde luego no pueden ser ni limitados ni prohibidos por ningún político. El político ha sido votado simplemente para administrar con acierto el dinero público, pero en ningún caso para imponer prohibiciones a los ciudadanos. El político es un servidor de los ciudadanos, no es un tirano que imponga su voluntad a los ciudadanos. Y vuelvo a repetir, el dirigismo político, el totalitarismo, la ingeniería social están de más en una democracia liberal. Una democracia liberal respeta los derechos y libertades del ciudadano, por minoritarios que sean, y el político tiene que respetarlo. Y a lo único que se tiene que limitar es administrar el dinero público. Por lo tanto, señora Ana González, si a usted no le gustan los toros, no vaya, pero desde luego tendrá que respetar la voluntad de los ciudadanos gijoneses que sí quieren ir a los toros y tendrá que poner los medios necesarios para que esas personas puedan ejercer sus derechos. Estoy seguro que la Fundación Toro de Lidia ya ha tomado cartas en el asunto para impedir este atropello. Y, por supuesto, pido
desde esta tribuna que en caso de que la tal Ana González no rectifique en su postura, pues sean presentadas todas las medidas legales y todos los recursos y todos los procedimientos ante los juzgados y tribunales para penarla y para condenarla, porque está atacando derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y además está incumpliendo, y desde luego está incumpliendo de modo grave y además a sabiendas de que lo está haciendo, pues está incumpliendo toda la legislación que declara a la fiesta de los toros como bien de interés cultural y también las sentencias repetidas del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si no rectifica, será necesario que se la lleve a los tribunales, porque esta actitud autoritaria y contraria a las libertades y derechos de los ciudadanos es absolutamente intolerable. Señora Ana González, usted no es nadie para imponerme nada. Y lo único que se tiene que limitar es administrar el dinero del ciudadano, nada más. También, hablando de Asturias, al parecer no se va a poder celebrar la novillada del Circuito del Norte que tenía que haber tenido lugar en Cangas de Onís. Dicen que es el Ministerio de Transición Ecológica el que se ha metido por el medio. Pues digo lo mismo, habrá que tomar las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir estos atropellos. Y después de haber hablado de temas tan desagradables y espinosos, pues vamos a hablar de lo que verdaderamente nos interesa, que es de toros. Porque, como digo, pues he tenido muchísimas oportunidades de ir a los toros y la verdad es que he visto muchos festejos interesantes y desde luego se los quiero comentar. Y quiero hacer un primer comentario de una corrida que vi en Francia, concretamente en Bayona, una corrida de la ganadería de Pedraza de Yeltes, y una ganadería que tiene un enorme interés para el aficionado, porque son toros muy bravos que hacen una pelea espectacular en el caballo. Unos días antes habían lidiado una corrida muy interesante en Mont-de-Marsan, que yo vi por televisión y que fue una corrida donde embistieron prácticamente todos los toros. Pero luego además vi en directo la de Bayona y destacaron dos toros. Un tercero muy completo que le tocó a Adrián Salén y un quinto que fue muy bravo, que le pusieron 3 veces de punta a punta para ir al caballo y que se quebrantó mucho por tanto castigo recibido, pero que además se embistió con gran clase. Creo que fueron unos toros muy importantes y lo que es evidente es que la ganadería de Pedraza de Yeltes, pues ahora mismo es uno de los grandes referentes toristas en Francia. Y desde luego su presencia en las principales ferias francesas, sobre todo del oeste, pues es imprescindible. Y yo lo que deseo es que ese mismo éxito y esa misma suerte lo tenga también en las principales plazas españolas a partir de ahora. Pero fue una corrida muy interesante. Y dentro del interés de la corrida también quiero destacar un torero mexicano que se llama Sergio Flores, que es un torero que tiene mucha clase y que llega mucho al público y que tiene un concepto muy profundo del toreo y yo creo que es un torero al que hay que dar oportunidades. Luego me fui al Puerto, claro. El Puerto tenía anunciado un gran acontecimiento, que era la lidia de 6 toros de Prieto de la Cal por parte de Morante de la Puebla. La corrida supuso una decepción, no por culpa de Morante, ni mucho menos, sino porque los toros no embistieron absolutamente nada. Toros que se pararon y que desde luego no permitieron ni siquiera una lidia a la antigua, una lidia de sometimiento y de dominio, porque es que estaban completamente parados y desde luego pues dieron una lidia muy deslucida y Morante pues se limitó a estoquearlos porque mucho más no se podía hacer. Hombre, la verdad es que hay que agradecerle el gesto porque la intención de Morante era excelente, pues era una forma pues de reivindicar otros encastes distintos al más habitual, pero también, vistas las cosas a toro pasado, quizá hubiera sido mejor lidiar uno de Prieto de la Cal y lidiar otros 5 de otra clase de ganaderías, digamos, no habituales en los carteles de las ferias, digamos, un poco pues para repartir las posibilidades de triunfo en otros encastes. Tampoco hubiera estado mal, por ejemplo, lidiar una corrida de Ana Romero, que es una ganadería de la zona, o de Rehuelga, ambas de encaste Santa Coloma, que salen muy buenas. Pero a pesar de que las cosas no salieran, pues hay que agradecer el gesto a Morante. Sin embargo, el día de antes y el día de después sí que fueron testigos de 2 grandes faenas. Una gran faena de Juan Ortega y una gran faena de Pablo Aguado.
he citado 3 nombres seguidos muy importantes: Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. Probablemente sea el cartel de toreros artistas del momento. Y desde luego, a mí personalmente es el cartel que más me interesa. Juan Ortega pues hizo una faena muy profunda, con unos inicios por trincherazos extraordinarios y con unos naturales excelentes. Fue una faena muy torera. Y Pablo Aguado pues hizo una faena de esas suyas, que es un monumento a la suavidad, al buen gusto y a la armonía, ¿no? En unos momentos en que los toreros abusan del exceso gestual, pues a mí me encanta ver a Pablo Aguado con esa contención en el gesto, con esa naturalidad, con esa facilidad, con esa caricia, ¿no? Creo que se complementan muy bien Juan Ortega y Pablo Aguado. Juan Ortega es el torero pues de pata pa'lante y de pecho pa'lante también y de compás abierto, un toreo más roto, más quebrado, mientras que Pablo Aguado pues es un toreo pues más de suavidad y de acompañamiento, y entonces se encajan perfectamente en los carteles. Y claro, y ya con Morante pues ese no va más, ¿no? Porque Morante pues es como yo siempre digo, el compendio de lo mejor de la historia del toreo. La faena de Juan Ortega y la tarde desgraciada de Morante tuve la oportunidad de verlas en directo en la propia plaza, y la de Pablo Aguado la vi luego en televisión porque ese día no pude ir a los toros por un compromiso. Pero desde luego la temporada del Puerto pues tuvo muchísimo ambiente, había aficionados de todas las partes de España y del extranjero. Y desde luego también hay que felicitar a la empresa Zúñiga, ¿no? A Carlos Zúñiga, porque fue capaz de hacer una feria muy interesante y desde luego fue capaz de llevar hacia el puerto a todos los buenos aficionados de todas partes. Y después de la pandemia creo que ha sido el primer gran acontecimiento donde estaba todo el mundo de los toros presente. Luego me vine a mi zona, a Castilla y León y a Madrid, a la zona centro, y la verdad es que he visto cosas muy estupendas, muy interesantes, y quiero resaltar a la Feria de Cenicientos. Quiero dar las gracias a la señora alcaldesa de Cenicientos por su gran apoyo decidido a la fiesta de los toros, por su apuesta por la fiesta más íntegra y porque Cenicientos se ha convertido en un ejemplo de integridad, con independencia del resultado, pero siempre las intenciones en Cenicientos son excelentes: traer el toro más serio y más íntegro. En un principio tenía previstos ver los 3 festejos de la feria. Al final solo pude ver las 2 corridas de toros, y a la novillada no pude ir porque se desató un incendio enorme en la provincia de Ávila, y entonces el día de la novillada estaban cortadas las carreteras y por eso me tuve que ir a otra plaza. Pero sí que pude ver en directo las 2 corridas de toros. El primer día se lidió una muy seria corrida de cinqueños de Cebada-Gago, una tía, y con un juego duro, una corrida que pedía el carné, una corrida difícil. Una corrida que peleó bien y cumplió bien en el caballo, pero que en la muleta pues tuvo muchas exigencias y dificultades. El primer espada fue José Moral. No se confió con el primero, que era un toro que se quedaba corto, y tampoco se confió con el cuarto, un toro con mucha cara, de un trapío espectacular, pero que yo creo que fue el más manejable de la corrida, y no terminó de quedarse quieto con ninguno. Toreó también un torero, un matador muy joven que ha toreado muy poco, que se llama Miguel Ángel Pacheco. Se encontró en primer lugar también con un toro que tuvo su dificultad porque se quedó corto. Y luego, pues, se fue capaz, por lo menos, de robar muchos naturales en el otro. Me gustó su estilo. No corre mal la mano y no tiene malas maneras. Yo creo que es un torero que hay que volver a ver. Pero sin duda, el protagonista del festejo fue Sergio Serrano. Sergio Serrano es un torero de Albacete que lleva mucho tiempo en la lucha de las corridas duras y que además tuvo el lote más complejo de una corrida compleja, o tuvo el lote más duro de una corrida dura. Y estuvo muy bien, muy resolutivo, muy capaz, ¿eh? Se peleó muy bien con su primer toro, que era un toro que se quedaba corto y lo vendía muy caro. Y estuvo muy bien en el quinto, al que sacó muchos muletazos largos, a pesar también de que el toro se lo pensaba mucho entre pase y pase.
Además es resolutivo con la espada, mató de 2 espadazos. Creo sinceramente que la presidencia estuvo cicatera con él, porque tenía que haber cortado al menos una oreja. Sí, ya sabemos las limitaciones de Sergio Serrano, ya sabemos que no es un torero de clase, pero es un torero muy capaz y muy defendible, y es un torero que desde luego merece un hueco en esta clase de corridas, porque es un tío que resuelve, que queda bien y que es capaz de poder con toros muy difíciles. Y también fue muy interesante la corrida concurso de ganaderías, que tuvo lugar al día siguiente, el domingo 15 de agosto. Bueno, la verdad es que no me gustaron todos los toros, porque ya se sabe que en las corridas concurso pues muchas veces hay mucha desigualdad, ¿no? Por la propia esencia del festejo, donde concurren toros pues de 6 ganaderías distintas. No me gustó el de Saltillo, que fue un toro blando y rajado. Ese no me interesó. Sí que me resultó interesante el de Prieto de la Cal, que hizo una buena pelea en el caballo y que fue exigente en la muleta, se quedaba corto, había que hacerle bien las cosas. El de Barcial fue un toro soso. Tampoco es un toro que me interesara. El cuarto de Albaserrada fue devuelto, del Marqués de Albaserrada, fue devuelto, y el sustituto fue un toro de Peñajara que se movió poco y se rajó pronto. Y luego otro Peñajara, el quinto, que este sí que era titular de la corrida, que fue un gran toro. Un toro que peleó muy bien en el caballo, se comió al caballo, y luego fue un toro que en la muleta tuvo mucho temperamento, un toro muy encastado. Empujó muy bien en las 3 varas que le dieron, bueno, menos al Saltillo, a todos les dieron 3 varas. Y luego en la muleta fue un toro que era muy exigente, era un toro que pues a lo mejor en el primer muletazo le costaba un poco arrancarse, pero luego cuando se arrancaba pues te pegaba 5 o 6 embestidas seguidas y había que aguantarlas. Un toro muy interesante. Al toro se le dio la vuelta al ruedo y yo creo que muy merecidamente, porque fue un toro completo. Fue un toro que peleó en el caballo y tuvo también una brava pelea en la muleta. Este toro de Peñajara. Y luego, el sexto no me gustó. Un toro de San Martín, de Encaste Santa Coloma, pero que desde luego tenía unas hechuras vastísimas y altísimas, y que fue un toro que siempre tuvo la cara por las nubes y siempre estuvo distraído. E igual que Sergio Serrano el día antes se había reivindicado como un torero muy digno para las corridas duras, pues aquí se reivindicó Damián Castaño. Damián Castaño tuvo que pelear con el toro de Prieto de la Cal, que ya he dicho que fue un toro muy exigente, que lo vendió muy caro y que se quedaba corto, y a pesar de todo le sacó muchos muletazos. Y luego también tuvo el gran toro de la corrida, el toro de Peñajara, el toro quinto. Al de Prieto de la Cal, como digo, le sacó muchos muletazos. Al entrar a matar resultó cogido. Tuvo que rematar el toro robleño como primera espada y cortó una oreja. Y luego en el quinto, en el gran toro burraco de Peñajara, cortó 2 orejas. Quizás estuvo un poquito por debajo del toro, pero la faena tuvo ligazón y tuvo vibración. Y por lo tanto, pues después de un pinchazo dejó una gran estocada. Quizá hubiera estado más ajustado una oreja que 2, pero vamos, el conjunto de la tarde de Damián Castaño fue muy bueno. Fue muy bueno, de un torero capaz, de un torero que resuelve y de un torero al que se le puede poner en las corridas fuertes porque va a ser capaz de solucionar la papeleta. En primer lugar, toreó Robleño. La verdad es que Robleño, el hombre, no tuvo demasiadas opciones. Su primero se rajó muy pronto, solo fue capaz de darle una serie de naturales porque después se le rajó completamente. Y el solero de Peñajara también fue un toro muy rajado y que se lo pensaba mucho. Y el otro torero de la corrida era un matador francés, que era la primera vez que yo veía, que era Maxime Solera. Pues se le vio con poco oficio, debe haber toreado muy poco, pero suplió la escasez de oficio con decisión. Y estuvo muy digno, tanto con el toro de Barcial como con el toro de San Martín. Los premios del jurado fueron para el toro de Peñajara, que como digo fue un toro muy bravo y que desde luego fue merecedor de la vuelta al ruedo. Se premió también a Fernando Sánchez, que picó muy bien al toro de Prieto de la Cal, y también se premió como lidiador a Damián Castaño. Como pueden ver ustedes, pues 2 corridas con mucho interés. Y al día siguiente, por lo visto, se lidió una novillada muy interesante de desafío de 2 ganaderías de Encaste Santa Coloma, 3 de Raso de Portillo y 3 de los Maños, que por lo visto fue un dechado de casta la novillada, pero que no pude ver por lo que les he dicho, porque por el incendio de la provincia de Ávila, pues las carreteras estaban cortadas y entonces decidí irme a otra plaza.
Después de haber visto 2 corridas en Cenicientos, con esas puntas, con esos pitones tan astifinos, a la conclusión, a la triste conclusión que llego, es que se afeita casi todo. O al menos se despunta casi todo. Se redondea la punta en casi todas partes. O sea, el contraste entre lo que hemos visto en Cenicientos y lo que se ve en las otras plazas, incluyendo ferias muy importantes, me incita a la sospecha de que en todas partes, incluso en ferias, como digo, de mucha categoría, se redondean todas las puntas. Cenicientos es una isla de integridad en un mar de falta de integridad. Y por lo tanto, pues es una feria que hay que reivindicar, porque lo que Cenicientos representa ahora mismo es el respeto a la integridad del toro. Una integridad que no se respeta casi en ninguna parte. Por lo tanto, si Cenicientos no existiera, habría que inventarlo. Es una bofetada en la cara, pues, a tanto toro desmochado, a tanto toro con asta redondeada y a tantos manejos que se traen los taurinos. Y también es una llamada de atención a las autoridades, porque parece que el asunto de la integridad del toro ya no interesa a nadie. Hay una tolerancia absoluta. Y vuelvo a repetir, tolerancia absoluta que se ve hasta en plazas de primera. Hay una tolerancia absoluta y se ve a todos los toros con puntas redondeadas. Sí que es verdad que aquellos desmoches con los pitones sangrando ya apenas se ven, eso es cierto. Pero no es menos cierto que las astas redondeadas se ven hasta en plazas de mucho copete. Entonces esto es una reivindicación del toro de verdad y sobre todo una llamada de atención a unas autoridades absolutamente pasivas, pasotas, silentes, que nunca cumplen con su obligación y que toleran muchas veces toros que claramente se ve que, desde luego, les ha sido redondeada la punta. Aunque parezca que es un tema que no importa, aunque parezca que haya una ola de conformismo que lo invade todo, aunque parece que las autoridades ignoran el asunto, aunque parece que los aficionados ya se han acostumbrado y, desde luego, aunque el negocio está encantado con la situación y los toreros, pues desde luego yo desde aquí reivindico la integridad del toro y exhorto a las autoridades a que defiendan esa integridad y exhorto a que muchas ciudades, pequeñas, medianas y grandes, tomen ejemplo de Cenicientos, donde se reivindica al toro, donde se respeta su integridad. Y cuando se respeta la integridad del toro y se le da al protagonista, al auténtico protagonista de la fiesta, cuando se le da su importancia y se le pone en el altar que merece estar, desde luego es muy bueno para la fiesta y es lo mejor que se puede hacer por ella, porque todo aquel que se sentó en el tendido de Cenicientos o vio la corrida de cebada a través de la tele, tuvo muy claro que aquello era muy importante, que aquello era muy verdadero y que aquellos hombres que mataron aquella corrida se estuvieron jugando de verdad la vida. Bien por Cenicientos y bien por esta alcaldesa que ha apostado definitivamente por la fiesta de los toros y por la integridad. Luego he visto toros en otros sitios. Vamos a decir, en unas condiciones más habituales. Vi una corrida muy buena de Matilla en el Espinar, con algunos toros de mucha clase. El Juli toreó con mucha profundidad. Manzanares dio dos estocadas fantásticas, magníficas, ejemplares. O sea, pues mire usted, claro, yo no he visto recibir a Pedro Romero, tampoco he visto recibir al Chiclanero, tampoco he visto recibir a Cara Ancha, pero he visto recibir a Manzanares. No se puede matar mejor. Y además despacio, porque esta vez fueron despacio. Vamos. Fueron 2 monumentos a la estocada recibiendo. Es la cumbre de la estocada a recibir del toreo moderno, porque vuelvo a repetir, es decir, los grandes nombres del siglo XVIII y XIX, pues no los hemos visto ninguno y desde luego hace mucho tiempo que hace mucho tiempo de aquello. Pero es que Manzanares mata recibiendo todos los días. Por lo tanto, ha resucitado la suerte de recibir, lo que hacían otros esporádicamente y una vez en su carrera Manzanares lo hace 2 veces todos los días.
Y esto es impresionante, ¿eh? La facilidad que tiene, la verdad que tiene, la pureza que tiene al matar, y todo lo que expone. Y encima lo hace despacio y la estocada queda en todo lo alto. Vamos. Solamente por ese momento es muy interesante ir a verle. Y a mí me gustaron muchísimo las dos estocadas. Y luego me gustó mucho Román. Román es un torero que tiene un trazo muy largo, que puede mucho a los toros por abajo, que tiene mucho valor, que es un torero muy válido, que cuaja a los toros, es un gran muletero. Es decir, en el último tercio son unas faenas muy, muy intensas, de muchos muletazos largos, y estuvo muy bien en el espinar y además me gustó que mató, porque estaba pasando un bache con la espada muy serio, porque claro, hay que tener en cuenta que en el año 2019 un toro de Baltasar Iván intentándole matar en Madrid, pues estuvo a punto vamos, le pegó un cornalón en la pierna que estuvo a punto de desbaratarle. Entonces, que después de este cornalón ya se vaya rehaciendo y vaya matando, pues es una gran noticia, ¿eh? Y luego, pues vi una corrida en Cantalejo, una corrida de Domingo Hernández, muy fácil para los toreros, sin gran clase, pero muy fácil para los toreros. Y con ella Álvaro Lorenzo tiró muchas líneas, no da el paso a pesar de sus buenas condiciones. Me gustó mucho Morenito de Aranda con un toro al que luego no mató bien, pero la faena tuvo mucha inspiración. Dentro de los toreros de estética calé y de ese toreo de acompañamiento, yo creo que Morenito de Aranda es muy bueno, pero no tiene ambiente. Pero es mucho mejor que otros que también van de artistas. Fue una pena que lo pinchara porque había hecho una obra muy inspirada, pero sin duda la gran faena de la tarde tuvo lugar en el sexto y corrió a cargo de Alejandro Marcos. El inicio fue extraordinario, con trincherazos y pases de la firma, de una enorme expresividad, de una enorme cadencia, de una enorme torería, y la faena fue un faenón. Destacaría de la faena la despaciosidad, la lentitud, le toreó al ralentí. Un toro que había manseado mucho en el caballo y que tampoco había dado juego en banderillas. Y cuando fue a brindarlo, pues la sensación que había en el tendido es este tío pues hace una apuesta, ¿no? Porque en realidad el toro no está definido. Pero el toro cuando rompió fue en la muleta de Alejandro Marcos, porque no se puede torear más despacio, ni con más gusto, ni con más sabor. Si Alejandro Marcos hace esa faena en un sitio importante, hace esa faena en Madrid o en Sevilla, estoy convencido de que se pone en máxima figura del toreo, porque no se puede torear más despacio, ¿eh? En estos momentos que queremos renovar el escalafón, creo que hay que contar con Alejandro Marcos, ¿eh? Y es un torero que además es de un corte muy artístico, muy clásico, y sobre todo quiero destacar el buen gusto y la despaciosidad. Fue una gran faena. Pero aquí viene lo malo. Se indultó al toro. Se indultó al toro, que no se tenía que haber indultado, porque ya he explicado que fue claramente manso y huido en los primeros tercios. Y el indulto vino del callejón, es decir, la gente próxima a Alejandro Marcos forzó el indulto, quizá pues para dar más realce y más trascendencia al triunfo del torero, y también para evitar que entrara a matar, porque Alejandro Marcos es desigual con la espada. El presidente, que hasta ese momento había presidido el festejo con corrección y con acierto, pues no fue capaz de resistirse a la presión del tendido, indultó un toro que desde luego no lo merecía. Bueno. Este episodio no aporta nada a la faena de Alejandro Marcos, aunque llevara un rabo en la mano. Y sin embargo, llena de indignación al buen aficionado. Y el buen aficionado, en lugar de salir muy satisfecho por la gran faena vista, pues sale muy enfadado por un indulto arbitrario. Fue una auténtica pena, porque la faena fue extraordinaria, ¿eh? Y si hubiera pinchado el toro, pues que lo pinche, porque la faena quedó ahí, ¿eh? Pero de la otra manera, la gente sale, o los buenos aficionados salen enfadados comentando la arbitrariedad del indulto. Ese toro no se debió indultar. Y la gente de Alejandro Marcos no debió calentar los garbanzos.
porque como he dicho, fue una gran faena. Pero como dice el refrán castellano, si usted no quiere una taza de caldo, tome dos. Al día siguiente volví a asistir a otro indulto arbitrario. Esta vez el indulto arbitrario tuvo lugar en Guijuelo y el toro fue de la Ventana del Puerto. Y también fue lidiado en sexto lugar. Y no fue el toro verdaderamente importante de la corrida. El toro verdaderamente importante de la corrida se había lidiado en primer lugar. Un toro muy serio para Guijuelo, un toro del puerto de San Lorenzo, de Encastel y Sardo, y un toro este primero que a mí me gustó muchísimo porque empujó en el caballo en la primera vara que le dieron y tuvo una gran clase en la muleta, ¿eh? Sobre todo por el pitón izquierdo, un toro que se desplazó mucho, que embestía haciendo el avión, pero claro, como tuvo la mala suerte de ser lidiado en primer lugar, pues nadie pidió el indulto para él, pero desde luego fue mucho mejor toro que el indultado. ¿Dónde va a parar? Porque el indultado fue claramente manso en el caballo otra vez. Con este toro tan bueno, el primero de la tarde, López Chávez cortó dos orejas. López Chávez no es un torero de clase, ni mucho menos, pero la faena tuvo la virtud de lucir al toro. ¿Y por qué López Chávez lució al toro? Porque lo llevó con mucha limpieza, no hubo ni un solo enganchón, y lo llevó con mucha ligazón. Por lo tanto, la faena estuvo bien construida y fue limpia, y lució al toro. Y le cortó dos orejas. Bueno, pues muy bien. Es decir, ha sabido lucir al toro, ha matado dos orejas. Con el otro pudo hacer poco, porque fue el típico toro que se rajó muy pronto y se fue a la establa. Miguel Ángel Pereira, pues Miguel Ángel Pereira tuvo dos torillos, uno de la Ventana del Puerto y otro del Puerto de San Lorenzo, que eran pues dos toritos muy chiquititos, dos toritos con poca fuerza, y Miguel Ángel Pereira estuvo delante de ellos como un tentadero, porque claro, Miguel Ángel Pereira es un torero muy seguro, un torero muy sólido que necesita un enemigo que le embista con agresividad para llegar al tendido, claro. Vamos, es decir, como digo, es decir, aquello parecía un tentadero sin ningún interés. Y Emilio de Justo, pues en primer lugar tuvo un inválido que tenía que haber sido devuelto. Y bueno, como no fue devuelto, pues el torero pues le hizo una faena pues compuesta, con algún muletazo de buen gusto, le mató de bajonazo, le cortó una oreja. Desde luego, digamos que este toro no añadió ninguna historia a la corrida. En realidad, la corrida solo tuvo interés en el primero y en el sexto. El resto de los toros, pues chicos, sin fuerza, sin interés. Y luego salió el sexto. El sexto fue un toro claramente manso en el caballo, echando la cara arriba y dando la vuelta del caballo, buscando el otro lado del caballo, se salió suelto. Pero luego en la muleta fue un toro muy bravo y repetidor. Y la faena de Emilio de Justo tuvo la virtud de la ligazón, que también es cierto que estuvo un poco rápido con el toro, pero fue muy ligada, torera, los pases de pecho fueron muy buenos y un público enloquecido pues pidió el indulto y lo obtuvo. Y así se indultó pues a un toro que había sido claramente manso en el caballo a pesar de sus cualidades en la muleta. Es decir, que en 48 horas vi dos indultos injustificados. Pero es que ahí no queda la cosa. Es que en Guijuelo se había indultado un toro de capea el domingo antes, que por lo visto fue también una vergüenza de indulto, según me cuentan peor todavía que el que yo presencié con el toro de la Ventana del Puerto, y en Babilafuente se había indultado otro toro impresentable. Es decir, en Castilla y León, en un plazo de 3 días, en 72 horas, se indultaron 4 toros. Y ninguno de los 4 mereció el indulto, porque todos fueron claramente mansos y descastados, a pesar de que fueran nobles para el torero. Que hayan sido indultados 4 toros, bobos, que no se lo merecían y que no eran bravos, en 72 horas, desde luego dispara todas las alarmas e invita a una reflexión profunda. Ya he hablado mucho de los peligros del indulto, pero el desmadre al que he asistido en estos últimos días me impulsan a volver a hablar del asunto.
en medio del tono jocoso y del tono festivo de vamos a indultarlo, en realidad lo que se está haciendo es que se vaya acercando irremisiblemente la corrida sin muerte. Cualquier día un político avispado dirá, ¿lo ven cómo no hay que matarlos? Si la gente está tan contenta sin que los maten, venga, pues indultan todos. Cuidado con los indultos arbitrarios que nos están acercando a la corrida sin muerte. Mucho cuidado. Otra cosa. El indulto hace tiempo que no es un premio para el toro bravo, es un premio para el torero. Es decir, igual que antes eran una oreja, dos orejas y rabo, pues ahora es una oreja, dos orejas e indulto. Y claro, el indulto muchas veces se promueve desde el callejón por parte de los hombres de un torero. ¿Para qué? Para evitarle que entre a matar. Y por lo tanto, como no tiene que entrar a matar, no pierde las orejas. Esto no puede ser. Esta locura también tiene un absurdo, y es que se está indultando a toros colaboradores que se prestan a la faena del torero, pero en ningún caso se indulta a toros bravos, porque normalmente con el toro bravo el torero lo pasa mal, el matador lo pasa mal. La raza, la repetición, la casta del toro bravo hace que el torero normalmente no esté a gusto ni triunfe con ese toro. Entonces se produce la paradoja de que el toro verdaderamente bravo, el toro que verdaderamente hubiera sido un gran padre y un gran raceador, se mata en el ruedo, mientras que el toro babosa, el toro que va a ser padre de hijos bobos y sin fuerza, pues es el que se indulta porque es con el que el matador, bueno, esta vez no matador, el torero ha estado a gusto y con el que se ha lucido. No puede ser. El indulto no puede ser un premio para el torero, tiene que ser un premio para el toro excepcional. El objetivo del indulto no es que el torero no mate, evite la suerte de matar y así no pierda las orejas. El objetivo del indulto es llevar al campo a raceadores excepcionales que sean padres de toros encastados. Por lo tanto, se ha desenfocado completamente el objeto del indulto. Se ha convertido en un premio para el torero y no en un premio para el toro. Y se están indultando toros que no valen como sementales porque no tienen raza para ello. Por lo tanto, este desmadre hay que atajarlo. Un compañero de tendido, viendo el desmadre, dijo: la única forma de atajar los indultos es prohibirlos radicalmente. Yo no llego a tanto. Pero desde luego aquí voy a proponer ciertas reformas que se deben incluir en todos los reglamentos para evitar este desmadre. Porque el presidente de Babilafuente me dijo: yo sé que claramente el toro no es de indulto, pero la presión del público era tan enorme que no tuve más remedio que indultarle. Y no tengo ninguna norma en el reglamento que diga claramente cuáles son los criterios para indultar o no y que me permita no indultarle con el reglamento en la mano. Por lo tanto, hay que poner esas normas para que todo el mundo las conozca. No se puede dejar al arbitrio. No, si ha sido bravo. No. Eso es un término muy vagoroso. O que a juicio del público, si el público lo pide. No. Hay que poner unas normas absolutamente claras y absolutamente mensurables, medibles, para determinar si se puede indultar o no. Y entonces hay que hacer una reforma en todos los reglamentos. Siempre he dicho que tenía que haber un único reglamento. Pero como el estado de las autonomías hace que haya varios reglamentos, por lo menos que los reglamentos, aunque haya varios, estén de acuerdo en lo fundamental y que las normas esenciales sean las mismas en todos. Por ejemplo, el asunto del indulto. Entonces, ¿qué es lo que yo propondría? 1. Cuando se indulta, como no ha habido suerte de vara, cuando se indulta, como no ha habido estocada, porque no se ha matado al toro, no hay orejas. Como no ha concluido la lidia, no se ha cumplido con el rito y el toro no ha sido muerto a estoque, no hay orejas. Como lo que da las orejas es una buena ejecución de la estocada y aquí no ha habido ejecución de la estocada, no hay orejas. Entonces, cuando se indulta, no hay orejas. El torero podrá dar muchas vueltas al ruedo, pero sin las orejas. Si se pone esta norma de que con indulto no hay orejas, ya verán qué rápido todos esos que calientan los garbanzos y promueven indultos impresentables
para que su torero no tenga que entrar a matar, ya verán qué rápido dejan de hacerlo. Punto número 1. Cuando hay indulto, no hay orejas, porque no se entra a matar. Punto número 2. Todos los toros, para ser indultados, tienen que tomar 3 varas. Y así se evitará que toros blandísimos que les han dado un picotazo o toros mansísimos que se han salido sueltos, así se evitará que se les indulte. Entonces tienen que tomar 3 varas. ¿Qué sucedería si un toro ha tomado una varita y luego es muy noble en la muleta y la gente pide el indulto? Normalmente, como digo, siempre provocada desde el callejón, pues en ese momento, cuando la gente pide el indulto y el toro ha tomado una varita, se para todo, se saca el caballo de picar otra vez con su picador y se tiene que poner al toro desde la otra punta de la plaza al picador. Si no, no hay indulto. Tiene que tomar 3 varas. Y desde lejos. Ya verían cómo con esta norma también se acabaría la indultitis. ¿Por qué? Porque, claro, después de la faena de muleta, a ver quién es el guapo que es capaz pues, de decir que salga el picador, qué torero es capaz de decir que salga el picador y poner el toro de lejos y que ya, digamos, que su faena se olvide todo el mundo. Con estas normas, es decir, cuando hay indulto no hay oreja, y para que haya indulto hay que dar 3 puyazos, y si no se han dado antes, se dan después de la faena de muleta, ya verían cómo se acababan los indultos arbitrarios. Y el indulto volvería a ser lo que tiene que ser, una cosa excepcional para toros excepcionales. Puede haber 1, 2, 3 indultos al año, pero es evidente que no puede haber uno por corrida. Ahí tenemos los tristes ejemplos de México y Colombia. Allí se ha indultado muchísimo desde hace un montón de años. Cada vez la cabaña brava está con menos raza y con menos bravura. ¿Por qué? Porque se indulta la babosa. Para evitar el indulto de la babosa, yo creo que sería pertinente hacer las reformas que propongo. Y hay que hacerlas, porque esto de los indultos arbitrarios es un auténtico desmadre. Por cierto, en los años 50 hubo una moda enorme de cortar patas y toda esta clase de cosas. El reglamento de 1962 las prohibió y estuvieron muy bien prohibidas el corte de patas. Bueno, pues ahora, para atajar esta indultitis y tomar el indulto como premio del torero y no como premio del toro, pues hay que poner estas normas que yo propongo. Cuando hay indulto no hay orejas y a todos los toros hay que darles 3 puyazos y se acabó la indultitis. Pero hay que hacerlo, porque esto es un auténtico desastre. Se están indultando toros que no lo merecen. Y vuelvo a repetir, y empiezo por donde terminé. Se acerca de modo sigiloso la corrida sin muerte, que ningún buen aficionado la debe permitir. Y todos esos que jalean los indultos por criterios oportunistas deben hacer una reflexión. Porque desde luego es un desdoro para la fiesta de los toros. Y es mucho más grave que una oreja de más. ¿Por qué? Porque con una oreja de más al menos se ha cumplido la liturgia y el toro ha muerto en la arena. Pero es que los indultos alteran la liturgia porque el toro no muere en la arena. Por lo tanto, la única forma de justificar esta alteración es que vuelva al campo un semental que merece la pena. Si el semental no merece la pena, no merece volver al campo. A lo mejor me he puesto muy pesado y muy trascendental con el asunto de los indultos, pero creo que era necesario hacerlo porque el desmadre que hemos vivido en Castilla y León en estos últimos días es absolutamente intolerable y no se debe repetir. Y también dentro del desmadre hay que hablar de las presidencias. Ya he hecho alguna referencia, he hablado de un presidente o de un par de presidentes que, sabedores de que el toro no lo merecía, pues le indultaron pues, porque no pudieron soportar la presión. Otra vez vuelve a salir el tema de los presidentes. Presidir es una cosa muy seria y por lo tanto tiene que ser una persona muy competente. Habrá que empezar a pensar en profesionalizar las presidencias. Hacer un colegio de presidentes. El presidente es designado por sorteo y desde luego solo puede presidir a 200 kilómetros de su domicilio para ser totalmente imparcial. El presidente se presenta en la plaza por la mañana, se hacen todas las operaciones preliminares, preside la corrida y luego firma una serie de actas y se le da su monumento.
pero desde el momento en que se hace profesional, se le hace responsable del festejo. Por cierto, aparte de las operaciones preliminares y la presidencia de la corrida, tendrá que haber una operación posterior, que es mandar las astas a analizar. De la misma manera que todas las vísceras se analizan para que la canal del toro pase al consumo humano, también habrá que hacer obligatorio el análisis de las astas. Y si es demasiado volumen y no se pueden mandar todas, por lo menos dos astas, por lo menos dos pares de astas de los toros lidiados. Esto no puede ser tampoco una cosa que se hace si apetece, si no apetece, esto tiene que ser obligado. Obligado. Y el presidente tiene que ser una persona que sea experta en el tema. No se puede dar esa responsabilidad pues a un concejal que no entiende o a un aficionado que el hombre hace lo que puede, pero que no puede resistir a la presión, ¿no? Tiene que ser un profesional que se le paga y se le hace responsable. Y se le hace responsable hasta tal punto que, por ejemplo, se podría poner todas las decisiones de un presidente que sean arbitrarias y que sean contrarias al reglamento y a las leyes taurinas, digamos que también será sancionado y responsabilizado el presidente, con una suma económica o incluso con apartarle del cargo. Es decir, es un asunto muy serio y por lo tanto tiene que ser una persona competente. Y una persona que además se responsabilice de sus actos y de las decisiones que toma. No eso de, bueno, como me presionan, pues lo indulto y me quito del problema. No. Usted tiene que ser responsable de sus decisiones, pero claro, para que esa responsabilidad sea efectiva, pues también tendrá que tener una compensación profesional. Pero desde luego hay que pensar en las presidencias, porque esto es un auténtico desastre. Y voy a acabar de un modo totalmente optimista, porque ahora me he puesto muy serio, porque claro, es decir, estas arbitrariedades me molestan bastante, pero quiero hablar de dos becerristas o de dos novilleros sin caballos que he visto estos días por estas novilladas de estos pueblos de Salamanca. Uno es Roberto Martín Jarocho. Roberto Martín Jarocho es hijo del banderillero del mismo nombre. Está muy nuevo, porque lleva toreadas muy poquitas novilladas, pero hay que ver el entusiasmo que le pone. Es decir, es de los que de verdad quiere ser torero, porque hay mucha gente, muchos que dicen que quieren ser toreros, pero en realidad los que quieren ser toreros son muy pocos. Pues Jarocho quiere ser torero, todo lo intenta, está siempre arrimándose, incluso hay que frenarle de las ganas que pone. A veces las cosas le salen, a veces no, porque como digo está muy nuevo, pero desde luego llama mucho la atención su valor y sus deseos de ser torero, porque no suelen ser los normales. Y por lo tanto, pues hay que estar pendientes de él y hay que ver cómo va evolucionando. Y del otro nombre yo creo que he hablado con anterioridad alguna vez, es Mario Navas. Es un muchacho de Valladolid, pero que está en la escuela de Salamanca. A mí Mario Navas verdaderamente me deslumbra. El otro día, en Villarino de los Aires, le vi una faena con la mano izquierda extraordinaria. No se puede torear mejor. Yo a veces le llamo Belmontito, porque es muy abelmontado, incluso en el gesto. Es un torero de pecho por delante, de pata para adelante y que hace todo muy puro. Le salga o no le salga el muletazo, siempre la intención es muy buena, con la pata para adelante y haciendo las cosas muy de verdad. Tiene muchísima clase. Su Verónica es muy abelmontada, sus medias son pues esa media echándose todo el toro por delante, muy abelmontadas también. Y en la muleta, pues sus inicios son muy buenos, con trincherazos y también muy clásicos, y luego torea en redondo magníficamente, corre la mano muy bien, sobre todo con la mano izquierda. Con la espada es desigual, nada es perfecto, pero esperemos que coja sitio con la espada, porque es un torero de un corte clásico extraordinario. Esto es muy habitual en Valladolid, es decir, los toreros de Valladolid suelen tener mucha clase, y esta no es la excepción, pero llama mucho la atención su buen gusto, su clase y su concepto clásico. Muy puro. Como digo, es un novillero sin caballos, pero desde luego lo que apunta es extraordinario. No sé dónde llegará, porque todos sabemos lo difícil que es el toreo, es la profesión más elitista y más difícil del mundo, pero desde luego su clase llama muchísimo la atención. Y yo le voy a ver a muchas plazas y a muchos pueblos de por aquí, porque torea extraordinariamente. Tiene muchísima clase, Mario Navas, y llegue o no llegue, ahora mismo da gloria verle, y yo desde luego desde aquí les aconsejo que vayan a verle,
porque es muy difícil, incluso en las corridas de toros, encontrarse con un toreo de tantísima calidad. Diría más, yo creo que es el mejor torero que ha pasado por la Escuela de Salamanca, con independencia de lo que pase en el futuro. Y nada más, he sido muy pesado, esto ha sido muy largo, me he puesto demasiado trascendental, pero es que lo de los indultos arbitrarios no lo soporto y colma mi paciencia como buen aficionado, pero yo espero que les haya resultado interesante esta edición de Al Toro por los Cuernos. Cuando lleguen los primeros días de septiembre, pues esperamos hacer otro programa tocando temas interesantes. Muchas gracias. Agradezco muchísimo a toda esa gente que me he encontrado por esas plazas y me preguntaba, bueno, ¿cuándo es el próximo Al Toro por los Cuernos? Pues es este, aquí lo tienen. Muchas gracias por esa fidelidad, muchas gracias por seguir el espacio con tanta atención y sigan viendo Al Toro por los Cuernos.